Comenzamos este estudio bíblico del libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y es una bendición para mí entrar en esta jornada con usted. Vamos a estudiar el libro capítulo por capítulo, versículo por versículo, y vamos a entrar en todas las riquezas que este libro nos da. El tema central del libro de los Gálatas es la justificación por fe. Y los que han estado conmigo ya en otros estudios bíblicos en semanas anteriores se han dado cuenta de que hemos estado mencionando ya varias veces el tema de la justificación por fe, especialmente cuando estudiamos a ley y gracia. Hablamos de los mandamientos, que si es necesario guardar los mandamientos ahora en el nuevo pacto. Hablamos del sábado, si es necesario guardar el sábado. Y en el pasado también yo he hablado sobre las columnas de la fe cristiana. Ahí tengo una serie de 3 videos sobre las columnas de nuestra fe, donde también hablo del tema de la justificación por fe. En ese caso hice el estudio en Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Pero bueno, hoy vamos a concentrarnos en el libro de los Gálatas. Como le dije anteriormente, vamos a ir capítulo por capítulo. Y de una vez, venga conmigo a Gálatas capítulo 1. Y vamos a comenzar por ahí. Gálatas capítulo 1. De hecho, vamos a hacer algo que es importante que lo hagamos aquí comenzando ya de una vez. Y de hecho, me da alegría que yo sé que hoy estamos conectados, tenemos estudiantes del Instituto Bíblico acá conectados con nosotros de la Facultad de Teología Latinoamericana, que están estudiando en realidad teología, están estudiando soteriología, la doctrina de la redención, y el tema de la justificación por fe es muy importante para ellos en este momento. Les doy la bienvenida y le doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros de cualquier lugar de nuestra América Latina, a la comunidad acá que nos reunimos a estudiar la palabra de Dios cada jueves. Mire, le digo algo. Hablando de los Gálatas y hablando de Pablo, esto es muy emocionante. Quiero hablar algo sobre la época de los Gálatas, para poder tener una introducción. ¿Qué está sucediendo ahí en esa área de Asia Menor en este tiempo cuando ocurre esta epístola, cuando Pablo escribe esta epístola? Y quiero llevarlo a... Vamos un poquitito al bosquejo, y para ustedes que son estudiantes o que son maestros de grupos de estudio, usted está invitado a descargar la guía de estudio gratis. El enlace está ahí en la descripción. Y bueno, ya que tiene la guía de estudio, tiene acceso a una cantidad de estudios bíblicos que tenemos ahí, a toda la librería de estudios bíblicos anteriores que tenemos ahí, con guías de estudios y con video. En bosquejo, y usted puede descargar esto, como le dije, y puede usarlo en su grupo de estudio, exactamente así como viene acá. La autoría es el apóstol Pablo. Esto no se puede, no hay discusión en esto, no hay debate en esto. Hay epístolas donde hay un poquito de debate en cuanto a quién es el autor. Este no es el caso de los Gálatas. No es el caso de los Gálatas. Los Gálatas... nosotros tenemos la seguridad de que es Pablo el autor. Ahí lo vemos en el versículo 1. De eso vamos a hablar un poquito más y voy a entrar ya que empecemos a leer versículo por versículo y a explicar versículo por versículo. Pero la autoría es del apóstol Pablo, de eso no tenemos ninguna duda. La fecha de los Gálatas es aproximadamente entre el 49 y el 55 después de Cristo. Definitivamente es antes, bastante antes que la destrucción del templo de Jerusalén, la cual ocurre en el año 70 después de Cristo, mucho antes de eso. Los destinatarios, bueno, ya usted sabe, el título lo dice, es la iglesia que está en Galacia, y la iglesia o las iglesias, porque aquí vamos a verlo en el texto en plural, las iglesias que están en Galacia. Y Galacia es lo que hoy en día es la actual Turquía. Y le voy a enseñar el mapa y usted va a ver exactamente dónde se encuentra esto. De una vez se lo voy a enseñar para que usted tenga una idea de esto. El idioma de la zona es el griego.
Esto aquí es Galacia, y usted se va a dar cuenta aquí en este mapa que aquí está el mar Mediterráneo, y aquí hay varias ciudades y hay varias zonas que Pablo menciona en sus cartas. Algunas son mencionadas en el libro de los Hechos. Galacia está aquí, es bastante central en esta área de aquí, en el centro de lo que hoy en día sería la moderna Turquía. Ahora, usted se acuerda que en los textos, ahí vemos a Pontus mencionado en el texto bíblico. Si usted estudia los viajes misioneros de Pablo, ahí va a ver el texto. Yo hice un estudio sobre los viajes misioneros de Pablo, ¿te acuerdas? Hicimos el estudio de los viajes misioneros de Pablo hace años, sería 20 años hace que lo hicimos, con mapas y lo hicimos con vistas. Quisiera, anótame eso ahí, quisiera traer de nuevo el estudio de los viajes misioneros de Pablo, con vistas, con mapas, escríbemelo por ahí. Eso sería buena idea, me vino a la mente en este momento, aquel mismo estudio que hicimos hace 20 años, a ver si lo podemos regresar y traerlo acá a la audiencia que está en la comunidad. Sí, pero bueno, y en ese estudio yo voy ciudad por ciudad a todos los lugares donde Pablo fue y el tiempo que estuvo en cada lugar. Pero aquí usted ve el Pontus, aquí mencionado, Bitinia está aquí mencionada, también está en el texto bíblico. Capadocia está aquí mencionada, está en el texto bíblico. Aquí está Antioquía de Pisidia y acá está Antioquía de Siria. ¿Se da cuenta? Aquí están las dos Antioquías. Y aquí vemos en Antioquía, nosotros vemos en la Antioquía donde Pablo, y eso lo vemos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, donde comienza Pablo sus viajes misioneros. Esto es importante saberlo. Esto es importante saberlo. Y esto no lo tengo anotado en el estudio, pero de una vez rapidito, se lo voy a leer. Me vino a la mente acá. No lo tengo en el, ¿cómo se dice? En el outline, en el bosquejo o en la guía de estudio, pero lo puedo añadir en capítulo 13 de los Hechos. Y usted se va a dar cuenta de la zona ya mencionada de una vez aquí. Y esto nos va a dar geográficamente a nosotros una dirección de lo que está sucediendo en la zona. ¿Por qué es importante esto? Nosotros tenemos que entender la cultura. A veces nosotros queremos traer la Biblia a nuestra época y le estamos diciendo a las personas que tenemos que aplicar la Biblia al día de hoy y no nos damos cuenta que en realidad somos nosotros los que tenemos que viajar y estudiar la Biblia en el contexto histórico, cultural, social de esa época. Nosotros somos los que tenemos que trasladarnos a esa época, a la época en que fueron escritos estos textos. Aquí hay algo muy interesante que vemos Antioquía de Siria y aquí vemos Antioquía de Pisidia. Y en Antioquía de Siria, muy importante, aquí en el libro de los Hechos, y esto no lo tengo en las notas ni lo tengo en el bosquejo, pero se lo voy a mencionar, nosotros vemos que aquí es donde Pablo y Bernabé son enviados en su primer viaje misionero. Si usted lee el capítulo 13 del libro de los Hechos, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, orando, y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, eso sucede aquí en esta Antioquía. Ahora, eso nos da a nosotros un contexto bastante histórico sobre la región. Algo más, aquí en el mapa vemos a Éfesus y vemos a Miletos, que sí que continuamente estamos viendo, aquí vemos a Rhodes, vemos la islita esta aquí abajo, constantemente estamos viendo lugares que son mencionados en la Biblia, sí, pero importante es señalar que en este contexto, y otra cosa que quiero decir, Pablo es oriundo, Pablo nace ahí en Turquía, en un lugar que se llama Tarsus. Originalmente es Saulo de Tarsus, ¿no? Que después esto cambia el nombre a Pablo.
y todo esto viene de esa área, es un área de gentiles. Si nosotros vamos a ver algo sobre la historia de Turquía, o de lo que es la era esta, podemos ver algunas cositas aquí, se las voy a mencionar rapidito y entonces ya entramos en el texto para no perder nada, ¿sí? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Por ejemplo, esta es la moneda. Aquí la puede ver. Esta es la moneda helénica de los griegos, que todavía estaba activa en la región. Y aquí están las monedas romanas. Algo sobre la historia de Turquía en esta era. Yo hice un estudio completo. Usted lo puede descargar, amados, en la guía de estudio. Ahí usted lo puede ver, donde hablo de todo, las ciudades principales de la región, Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Aquí vemos ciudades que fueron mencionadas inclusive por el apóstol Juan en el Apocalipsis, y eso nos da a nosotros una idea. Aquí hablo de la vida, la cultura, cómo era, cómo vivían los pueblos, y bueno, y aquí hablo también en detalle sobre el tema central de la carta, el tema central doctrinal de la carta, que es la justificación por fe. Aquí tengo un cuadro de Pablo, una representación de Valentín de Boulogne, del apóstol Pablo. Claro que nosotros no sabemos bien en detalles cómo era el apóstol Pablo, aunque hay unos trabajos por ahí del primer siglo, segundo siglo, hechos en losas, donde lo describen como una persona que era calvo y era diminuto de tamaño. Bueno, en la Biblia él mismo habla de que él era frágil, su constitución era frágil y padecía de varias enfermedades, y eso lo vemos ahí en el texto. Él le dice a ellos exactamente: por causa de una enfermedad yo os prediqué a Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y tenía problemas de la vista continuamente. Esas cosas las vemos también, sí. Vamos a entrar de una vez en el texto. De hecho, antes de entrar al texto, una cosita más, déjeme hablarle de las divisiones de la carta para que usted las tenga ahí con usted. Y yo hice 2 estudios de divisiones. Esta es una división natural y luego le voy a enseñar una división un poco más doctrinal. Y en esta división natural aquí vemos que el capítulo 1 habla de la defensa de la apostolía de Pablo o del apostolado. En el capítulo 2 habla del encuentro de Pablo con los apóstoles de Jerusalén, algo que trae mucha atención a la carta, y algunos han tratado de justificar y de reconciliar la actitud de Pablo en relación a Pedro, a Santiago, a las columnas, también Juan, que venían de Jerusalén y estaban tratando de judaizar a los gentiles, y Pablo se enoja con eso bien tremendamente. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 2. Pero esa tensión nos habla a nosotros mucho de la manera en que Pablo explica el evangelio de la gracia a los gentiles. Y el capítulo 3 es justificación por fe. Amados, es un viaje hermoso que vamos a dar por el capítulo 3. Capítulo 4, hijos y herederos. Habla de lo que es adopción a la familia de Dios. Hay un contraste entre lo que es la esclava y la libre, Agar, y esto habla de nuestra conexión con Isaac, y la Jerusalén actual, que está en esclavitud, la de nosotros es la de arriba. Todo eso habla en el capítulo 5 de nuestra libertad en Cristo. Capítulo 6, cómo llevar las cargas los unos a los otros, cómo uno cosecha lo que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, cosas así. Hay otra posible división, y yo se la pongo aquí debajo. Usted como maestro, especialmente ustedes que enseñan grupos de estudio, usted puede usar la que usted guste, la que le convenga a usted mejor. Usted se va a dar cuenta de cuando yo estoy viajando en el libro, yo voy a dar algunas
algunas curvas y voy a entrar por otras avenidas y voy a tocar algunas cosas que posiblemente me salga un poquito de este formato para fluir exactamente con todo lo que viene a la mente y que nos conecta con otras escrituras. Sí, pero esta es otra posible división y aquí le doy los textos bíblicos. Todo eso está en la guía de estudio. Y es gratis, dicho sea de paso. Introducción, la cruz y la preeminencia del Evangelio, aunque en el capítulo 1 hay una defensa del apostolado. Desde que empieza el capítulo 1, Pablo está presentando una defensa de su apostolado. Pero bueno, habla del motivo de la carpa y de la carta, y luego del capítulo 1, verso 11 al 2, 21 aproximadamente, habla sobre la verdad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuáles son los pilares, las columnas de la verdad del Evangelio? Y luego la define un poco más y luego otra división pudiera ser, comenzando en el capítulo 3, verso 1 hasta el 5, 12, es la defensa del Evangelio. Pablo defiende la justificación por fe. Pablo defiende el evangelio de la gracia, la salvación por gracia solamente, sin las obras de la ley. Claro que las obras, usted sabe que son un resultado de lo que ya ha sucedido en aquel que ha sido redimido. Eso yo lo he explicado antes, ¿sí? Y aquí hay una reprensión, un recordatorio, hay un argumento sobre, como le dije anteriormente, los hijos de Abraham, y hay una apelación, exhortación y advertencia a fe y a la justicia. Y luego vemos en el capítulo 5, entre el 5:13 y el 6:10 aproximadamente, vemos la vida del Evangelio, el modelo básico de la nueva vida y, bueno, algunos consejos en cuanto a cómo nosotros llevar unos las cargas de los otros. Esto pudiera ser otra idea. Voy a darle algunos comentarios que tengo aquí sobre lo que algunos han dicho sobre la carta de los Efesios. Esto es importante y ya entramos en el texto, sí, pero es importante que usted tenga esto. Matthew Henry dijo: en esta epístola el apóstol argumenta contra aquellos que buscaban poner a los conversos gentiles bajo el yugo de la ley, Argumenta desde su propia conversión y apostolado. Aquí tenemos a Juan Calvino. Dice el reformador, dice: la doctrina principal de la epístola es que somos justificados solo por la fe. Note la palabra solo. Acuérdese de las olas de la reforma. Esta doctrina, que es clave de toda la epístola, él la demuestra en varias maneras. Por supuesto, esto que le estoy leyendo acá está traducido al español. Esto no fue escrito en español originalmente. Martín Lutero, el reformador, dice: la doctrina de la justificación solo por la fe es el tema central del libro de Gálatas. Esta doctrina es el fundamento de la fe cristiana y Pablo la defiende vigorosamente contra aquellos que pervertían el evangelio. Y es importante decir, amados, que en el caso de Martín Lutero es una revelación de la justificación por fe, la salvación por fe, lo que cambió todo y lo que inició la reforma. Martín Lutero era un monje agustino de la división de San Agustín, y que era una persona que todo el tiempo tenía una lucha tremenda, tenía mucho miedo, tenía condenación, vivía con mucha condenación y todo el tiempo estaba tratando de hacer obras y de maltratar el cuerpo y de hacer cosas, inclusive pedir limosnas públicamente, acostarse en el frío para que, con el castigo del frío en su cuerpo, según él, era un castigo que lo ayudaba a él a acercarse más a Dios, y algún tipo de otros, vemos alguna manifestación de otros tipos de ascetismos. Pero él recibe la revelación de la justificación por fe exactamente en este texto, que es un texto que es paralelo a Romanos capítulo 1, verso, ¿qué será? El 17, dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Bueno, este texto que nosotros vemos aquí en Romanos, nosotros lo vemos también en el libro de Gálatas, y es una mención que viene del Antiguo
Testamento, sí. Hay más cosas aquí que yo escribo y usted las puede revisar en su tiempo. Y bueno, yo voy a estar durante este estudio sacando las guías de estudios. Cada estudio de cada capítulo del libro de los Gálatas, usted va a ver que yo voy a ir sacando la guía de estudio acá para que usted la pueda tener, ¿sí? Vamos al texto y entramos aquí en Gálatas capítulo 1, verso 1. Dice el versículo 1, y note esto, amado, y vamos a dejar que el texto hable por sí solo. Vamos a dejar nosotros que el texto nos guíe y nos lleve a donde nos tiene que llevar. Porque algunas cosas algo es lo que dicen los teólogos y lo que dicen los estudiosos. Otra, a veces es tan sencillo y tan orgánico simplemente verlo en el texto que no necesitamos en realidad mucho la opinión de otros. Como le dije anteriormente, hay cartas que no, hay libros en la Biblia que nosotros no sabemos exactamente quién es el autor. Se atribuye a varias personas. Por ejemplo, el Pentateuco se le atribuye a Moisés, pero hay en el Pentateuco algunas cosas que están escritas en las que estaría Moisés recontando cosas de él mismo donde ya él no estaba en la escena, y eso no es posible. Eso es posible que algunos contribuyeron algunas porciones del Pentateuco y otras cosas que Moisés escribió por recuentos que tomó de antiguos. Por ejemplo, la creación, claro, por inspiración del Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, el recuento de lo que sucedió en la creación. Moisés no estaba en la creación. Él no sabe lo que pasó él no estaba en el Edén. ¿Me está siguiendo acá? Pero escribió sobre lo que otros dijeron. Ese tipo de cosas existe siempre. Hay epístolas, por ejemplo, como Hebreos, que no está firmada, en que no se sabe exactamente quién es el escritor. Yo tengo la tendencia de pensar de que la escribió Pablo por varias cosas que veo en la epístola a los Hebreos, pero en realidad la epístola no está firmada. Como le dije anteriormente, yo tengo un escrito por ahí donde hablo de 24 razones por las cuales yo creo que Pablo escribió Hebreos. Pero siempre dejo un espacio para equivocarme, porque puede ser que no la escribió Pablo, puede ser que la escribió uno de los asistentes de Pablo. Algunos han dicho que quizás el mismo Apolos, y por el conocimiento que Apolos tenía de la ley y cosas así. Pero eso en realidad no lo sabemos. En Gálatas nosotros sabemos 100% que Pablo es el autor. Aquí lo dice. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. No solamente Pablo nos está diciendo aquí que él es el autor, Pablo también nos está aquí de una vez ya defendiendo su apostolado. Desde que empieza, él propone aquí su título. Y Pablo en ocasiones nos dice a nosotros que él mismo, a él le cuesta trabajo llamarse apóstol, y eso lo hablé, creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, donde yo veo hoy en día hay muchas personas que con facilidad ellos mismos se hacen llamar apóstoles, y yo digo, bueno, ¿con qué facilidad se hacen llamar apóstoles? Y el mismo a Pablo, el apóstol de los gentiles, a él mismo le costaba trabajo. Lo que nos dice aquí que cuando él se firma como apóstol, está defendiendo el apostolado. Y nos está diciendo aquí, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que el mismo Señor Jesucristo lo hizo a él apóstol. Dice, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 2 dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Quiere decir que Pablo da la introducción a la carta diciendo que él es el que la escribe. En ocasiones Pablo está usando a un escribano, pero viene de él la carta, una persona a quien él le dictaba, especialmente cuando Pablo tenía problemas de la vista para escribir y tiene que dictarle a alguien. Pero la procedencia es paulina. Pablo es el autor de los Gálatas y da el saludo y está diciendo de dónde viene y, en otras palabras, quién es el remitente de la carta y quién es el destinatario. ¿A dónde va la carta? Bueno, aquí dice a las iglesias que están en Galacias. A veces hablamos de la iglesia de los Gálatas en singular, pero no está muy incorrecto porque
en la iglesia del Señor en una ciudad a veces está esparcida por varias partes de la ciudad, y parte de la iglesia se reúne en el norte de la ciudad, parte de la iglesia se reúne en el norte de la ciudad, pero todos son el cuerpo de Cristo, toda la iglesia de Cristo. Aquí Pablo específicamente habla a las iglesias locales y por eso hace esta división. Dice a las iglesias de Galacia. Quiere decir que esta carta debía de recorrer todas las congregaciones que había en Galacia, y también nos está diciendo que había ya más de una congregación, lo cual es un trabajo misionero floreciente del apóstol Pablo en Galacia. Todo esto es fruto, dicho sea paso, de su ministerio. Pablo está escribiendo a esta gente que vienen de lo que él hizo años anteriores, es decir, del trabajo que él hizo, del ministerio que él fundó. Aquí vemos el saludo del nuevo pacto, el saludo apostólico: gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día usted oye en las iglesias a los hermanos cuando se saludan unos a otros, siempre dicen Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Si usted se ha dado cuenta de eso, de los hermanitos pentecostales, evangélicos, de cualquier tipo, sean, como dije, pentecostales, bautistas, metodistas, lo que sea. Se usa especialmente en Latinoamérica el saludo Dios te bendiga, ¿verdad que sí o no? El saludo que viene de la ley: Dios te bendiga, te guarde y haga brillar su rostro sobre ti. Ese es un saludo que usaban los judíos. Los judíos usaban ese saludo de Dios te bendiga y haga brillar su rostro sobre ti. Dios te bendiga y te guarde. No, yo no quiero ser dogmático en esto, ni entrar en prohibiciones para nada en cuanto a esto, pero ni decir que es malo que tú le digas a alguien que Dios lo bendiga, porque bendecir a alguien, darle bendición a alguien, desear la bendición de Dios sobre alguien, yo no le veo ningún problema a eso. Pero el saludo entre creyentes en el nuevo pacto no era Dios te bendiga. Ese no era el saludo. El saludo de los creyentes en el nuevo pacto era la gracia del Señor sea contigo, gracia y paz, gracia, misericordia y paz. Ese es el saludo apostólico, es el saludo que nosotros vemos de parte de Pablo, es el saludo que Pablo da a las iglesias. No solamente vemos este tipo de lenguaje en el saludo, es decir, al principio de las cartas, también lo vemos en la despedida. Sí, también vemos a Pedro usando un saludo similar, aunque Pedro no es, su llamado primordial no es a los gentiles, y nosotros vamos a ver algo bien tremendo entre Pedro y Pablo aquí en los Gálatas, como le dije anteriormente en el capítulo 2, donde existe una tensión, pero Pablo nos dice claramente cuál es la diferencia entre él y Pablo, entre él y Pedro, perdón. Nos dice exactamente cuál es el llamado que tiene Pedro, cuál es el llamado que él tiene, para quién es el llamado y el ministerio de Pedro y para quién es el ministerio de él. Pablo hace la diferencia bien clara, y para dejar bien claro de que él es el apóstol de los gentiles. Cuando Pablo habla en el capítulo 1 de Romanos sobre el apostolado y la gracia, cuando está hablando de apostolado, está hablando del apostolado que le ha sido dado a él para los gentiles. Eso lo hablé hace una semana o dos también en algún estudio bíblico. O sea, aquí está el saludo: gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta que Pablo aquí, aunque Pablo es un proponente fuerte de la doctrina de la deidad de Cristo, siempre hace a veces una distinción entre el Padre y el Hijo. Es una cosa muy paulina esa. Le da una identidad o reconoce una identidad por separado dentro de la dinámica de la Trinidad, porque Jesucristo es Dios y Él nos los deja saber en su doctrina claramente. Aún así, Pablo hace siempre una distinción, o en algunas ocasiones, una distinción entre el Padre y el Hijo. Lo vemos en el versículo 1, Jesucristo y por Dios el Padre, y aquí lo vemos de nuevo, ¿sí? De Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Y aquí deja claramente lo que es el evangelio, que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Dice aquí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y para los que tienen la doctrina de que Dios mató a su Hijo, y eso es algo que lo he visto últimamente. Hay un escritor en Inglaterra que escribió
un libro donde dice esto exactamente, de que Dios sacrificó a su hijo, que fue algo muy duro, y pone a Dios el Padre como un Dios duro. Y hace una diferencia entre el Viejo y el Nuevo Testamento, poniendo al Dios del Antiguo Testamento como un Dios duro, que no tiene mucho amor. Y a Jesucristo un Dios de todo amor y la gracia todo amor. Y hay un error en esto porque Dios es amor todo el tiempo, desde el principio. ¿Me está siguiendo acá? Y Jesucristo no fue obligado. Él dijo, nadie quita mi vida, yo la pongo de mí mismo, dijo él. ¿Me está siguiendo acá? El Padre no lo sacrificó obligatoriamente, no lo obligó a hacerlo. Jesucristo, él mismo de voluntad propia, puso su vida por nosotros, para redimirnos a nosotros y para que fuésemos justificados. Pero aquí claramente, a veces uno lee rápido los textos y no se da cuenta de detalles. Y aquí dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Quiere decir que él se dio a sí mismo. Y usted se da cuenta que Pablo hace una distinción entre el Padre y el Hijo. ¿Me está siguiendo acá? Entonces aquí también está la distinción, que Jesucristo mismo voluntariamente puso su vida por nosotros. Que decir que el Padre no lo sacrificó obligatoriamente o fue duro. No, esto estaba ya, nosotros sabemos, predestinado desde antes, pero aquí está esto aclarado. Dice aquí, vamos otra vez, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice, para librarnos del presente siglo malo. Pablo te está diciendo que el tiempo en que se está viviendo es malo. Ahora, el presente siglo, la palabra siglo aquí se puede traducir era o el aion. Y ellos estaban viviendo en una era que iba a cambiar. Esa era cambia en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo de Jerusalén, donde no quedó piedra sobre piedra, como Jesús lo había profetizado en Mateo 24, cuando dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Se acuerda usted? Que vieron los edificios del templo. El templo y los edificios y vinieron sus discípulos y él les dijo, de cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra, y vinieron los discípulos y dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, cuándo será tu venida y el fin de siglo. Y el Señor entonces le dice, bueno, y le da todas las señales ahí, terminando en el versículo 34 cuando dice, no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Quiere decir que antes que todos los que están vivos en este momento mueran, esto se va a cumplir. Bueno, sí, entonces tendríamos que ir y estudiar exactamente lo que es el presente siglo. En la era judía, eso no había cambiado todavía. Yo le he dicho a usted que hay un traslapo, porque la gracia entra con la muerte del testador. Un testamento no tiene vida hasta que no muere el testador. La gracia no entra hasta que Jesús no muere. Y es con la muerte de Jesucristo, es por su muerte, y es en ese momento que entra el nuevo pacto de gracia, la salvación por gracia solamente, entra con la muerte de Cristo. Sin embargo, en el Jerusalén de ese primer siglo se sigue practicando el judaísmo. Y muchos de los cristianos, muchos de los que vinieron a Cristo, que venían del judaísmo, continuaban yendo al templo. Ahí nosotros vemos a Juan y a Pedro yendo al templo a la hora de la oración, cuando se encontraron al cojo ahí en la puerta de la Hermosa. Era la costumbre, seguían yendo al templo y algunos seguían practicando algunos rituales, algunas ceremonias judías que ya habían caducado, ya no podían hacer el trabajo que hacía antes, ya ese sacrificio no era necesario, porque Cristo fue ofrecido el último sacrificio, el único sacrificio necesario, el único perfecto sacrificio hecho una vez y para siempre, como dice Hebreos capítulo 10, y ya no se necesitan más sacrificios. ¿Me está siguiendo acá? Sin embargo, ellos seguían yendo al templo y seguían haciendo eso. Para los judíos, ellos todavía estaban en ese siglo, en ese aeón, en esa era. La era no había sido erradicada por completo. Por eso es que usted se va a la profecía antigua, por ejemplo, al libro de Daniel, y usted se ve que Daniel habla de una historia de Israel que va a concluir de la manera en que nosotros vemos la conclusión cuando la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Y eso nosotros lo podemos estudiar muy bien cuando leemos a Josefus, el cual nos da detalles de lo que sucede en Jerusalén ahí en el año 70 después de Cristo. Ahora, como le dije anteriormente, esta carta es escrita
antes, unos años antes de que se terminara esa era. Lo que es el siglo malo. Y los que han estudiado escatología conmigo van a entender esto más. Y si usted no lo ha hecho, váyase a nuestra serie de escatología, nuestra serie de profecía bíblica, y usted va a ver ahí todo lo que tiene que ver con este tema. El mismo Juan nos dice a nosotros que el anticristo, dice, hablando del anticristo, dice, ya está ya está en acción. Es más, el ministerio de la iniquidad ya estaba en acción, ya estaba operando el día malo y ya había comenzado en ese tiempo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos hoy en día del último tiempo, la gente se refiere al día en que vivimos hoy en día, pero para ellos el último tiempo era el día en que ellos estaban viviendo. Sí, en los postreros días, ahí lo vemos en el principio del capítulo de los Hechos, cuando Pedro se para y dice, esto fue lo que dijo el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, hablando de Joel capítulo 2, ¿qué está haciendo Pedro? Está diciendo, nosotros ya estamos en los postreros días. Sí, para ellos esos son los postreros días, ¿sí? Hay que hacer algunas correcciones escatológicas en esto, porque por causa del dispensacionalismo premilenialista, nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que son los últimos tiempos. Sí, ahora estamos en los últimos de los últimos de los últimos de los últimos de los últimos, pero cuando el texto te está hablando del último tiempo, está hablando de ese tiempo en que ellos están viviendo. Pablo hace una mención aquí de el siglo. Usted puede ir a Tesalonicenses capítulo 1 y capítulo 2 de 1 Tesalonicenses y usted va a ver un poquito más de lo que estoy diciendo. Ahora, Pablo dice aquí que Jesucristo nos ha librado de nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo, dice, siglo malo, dice, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la introducción a la carta y entonces aquí inmediatamente el apóstol empieza a hablar del evangelio. Y esto comienza con una reprensión apostólica, comienza con una represión paulina. Pablo dice, hay algo de sarcasmo en esto y el sarcasmo, no sé usted si se lo enseñaron a ustedes ministros que están conectados conmigo hoy. De hecho, déjeme saber de dónde se conecta, déjeme saber si es nuevo con nosotros en el estudio bíblico, si es primera vez que está con nosotros. Y si siempre ha estado con nosotros acá, salúdenos, díganos que está ahí en el chat o en los comentarios, déjeme saber que ahí está. Y ustedes que son pastores, déjenmelo saber, los pastores que están conectados hoy en día. ¿Usted se acuerda que en el seminario a usted le enseñaron sobre algunas formas que se usan en el escribir o en proclamar el evangelio? Hablo de escribir cuando estamos escribiendo un estudio bíblico, un bosquejo, un mensaje. Y el sarcasmo existe igual que la ironía en el mensaje. Hay personas que no lo detectan. De la misma manera que usamos lenguaje figurado o colorido en algunas ilustraciones, hay gente que no lo detecta. En el lenguaje paulino usted detecta eso mucho. Pablo es una persona que habla y escribe con mucho colorido, ¿sí? Y aquí dice, estoy maravillado. Tú te maravillas de cosas buenas. Tú te maravillas de que alguien, wow, yo estoy maravillado con mi hijo que me trajo buenas notas de la escuela. Estoy maravillado cómo este deportista pudo lograr saltar a esa altura. Estoy maravillado de cómo las golondrinas vienen cada año aquí a San Diego, a nuestra ciudad. Gloria a Dios. Bueno, aquí a San Juan de Capistrano, que está cerquita aquí, una de las misiones de las Californias. Cada año, y vienen las golondrinas, ya son menos que antes, pero vienen cada año, hacen su viaje de miles y miles de millas para llegar ahí siempre en la misma fecha, el mismo día. Eso es algo que me maravilla. Estoy maravillado. Pero mire de qué está maravillado Pablo. De que tan pronto os hayáis alejado dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto lo vamos a ver en el capítulo 2. Vemos el conflicto y vemos cómo es que estos creyentes se dejan llevar por reglamentos. Algunos habían comenzado a circuncidar porque venían de Jerusalén, algunos, y les predicaban a ellos y les decían, tienen que circuncidarse. Para ser cristiano primero tienen que ser judíos, en otras palabras, judíos no de raza, sino de
de religión. Para entrar al cristianismo tienes que pasar por el judaísmo, lo cual es un error. Y Pablo predica en contra de eso. Nosotros somos salvos directamente por Cristo y no tenemos que ir a guardar ninguna ceremonia, ningún ritual judío, no tenemos que guardar la ley, y eso nos va a quedar claro aquí en esta carta. Si usted tiene, escuche bien, si usted tiene duda, a usted le va a quedar claro. Mis amados amigos adventistas, a usted le va a quedar claro en esta carta de que somos justificados por fe solamente. En semanas pasadas he mencionado algunas cosas. Tengo una serie que viene ya pronto sobre lo que es los adventistas del séptimo día, donde vamos a ayudarlos, vamos a darles algunas cosas en amor para ayudarlos a salir de algunas confusiones. De hecho, acabo de publicar un libro que se llama Los Adventistas del Séptimo Día. Está hoy, en este mismo día, acaba de salir ya a la luz y usted lo puede encontrar por ahí en tiendas en unos días. Ya está en Amazon Estados Unidos. Yo creo que mañana sale en Amazon España, Amazon México y otros lugares. Los Adventistas del Séptimo Día, y el subtítulo es Secta o Denominación, con signos de interrogación. Y hablo sobre todo eso. Bueno, de hecho, en ese capítulo en ese libro dedico un capítulo a hablar de la justificación por fe. Sí, dicho sea de paso, yo tengo aquí sobre la justificación por fe, yo tengo este recurso, este libro que se llama Soteriología, la doctrina de la redención. Aquí está. Mire, soteriología, a ver si la cámara lo puede tomar bien ahí. Soteriología, la doctrina de la redención. Y este viene de la serie Teología Sistemática para Latinoamérica. El prólogo dice ahí que es por el doctor Jaime Mirón. Este libro yo lo escribí, escuche bien, y este libro, tengo el libro y tengo un curso. Le voy a dejar la información ahí en la descripción. Y el capítulo 7 de este libro exactamente está dedicado a la justificación por fe. Cuando yo hablo hoy en día de la justificación por fe, yo voy a tratar de cubrir todo lo que pueda. Bueno, hoy y las sesiones que siguen, y porque no quiero alargarlo mucho hoy, pero durante este viaje que estamos dando en el libro de los Gálatas, yo voy a estar hablando bastante de la justificación por fe. Pero para completar eso, vaya al curso, lea el libro consígalo, y ahí yo sé que cualquier idea que no se cubra acá se va a cubrir en el libro. Viene de Teología Sistemática para Latinoamérica. Este es el libro principal. Mire, amados, a ver si lo puede captar ahí la cámara. Teología Sistemática para Latinoamérica. Y este libro nos tomó bastante tiempo escribirlo. Estuvimos trabajando en él por bastante tiempo. Y que fue publicado este libro. Este se publicó en el 2021, amado. Recién había pasado la pandemia. Durante la pandemia nosotros estábamos trabajando duro en este libro y salió a la luz. Son 780 páginas. Este es un libro de referencia, no solamente para leerlo de una vez. Todo lo que tiene que ver con la doctrina cristiana, con la teología sistemática, exactamente. Todas las doctrinas de la teología sistemática están en este libro. Si usted es ministro, usted necesita este libro, tenerlo ahí en su escritorio como un buen libro de referencia donde puede regresar y estudiar y estar siempre en la sana doctrina, ¿sí? Bueno, regresamos al texto porque los días son malos, tenemos que aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Y aquí estamos, maravillado de que ellos se han alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. Aquí hay un problema tremendo. ¿Cuál es este evangelio diferente? Bueno, Pablo nos habla de su evangelio, que es el evangelio de la gracia, el evangelio que él predica la incircuncisión a los gentiles, opuesto al evangelio de una liga o una mezcla de gracia con ley. Esto se había introducido desde el primer siglo y ya los creyentes estaban siendo atacados con estas cosas que nosotros vemos hoy en día, que vienen de parte de los adventistas del séptimo día, o que vienen de parte de algunas sectas por ahí, otros grupos, o que vienen de parte de los llamados mesiánicos. Algunos grupos de cristianos mesiánicos, cristianos entre comillas, mesiánicos, nos quieren regresar a las fiestas judías, a guardar las ceremonias. De hecho, dentro de las iglesias evangélicas
en Latinoamérica yo he visto este problema, llevando a los creyentes a guardar los votos, a guardar la ley de esto, la fiesta de lo otro, que las fiestas de los, qué sé yo, de los panes sin levadura, o la fiesta de las trompetas, o a guardar esto, ¿cuál es uno muy preferido? La fiesta de las primicias. ¿Cómo les encanta eso? Yo hice un video acá dedicado completamente a eso y por qué esas cosas están bajo la ley y nosotros estamos bajo la gracia. Cuando vamos a hablar de finanzas, estamos en un pacto superior, un mejor pacto, como dice el texto, establecido sobre mejores promesas. Y este es un pacto de generosidad, no es un pacto de esclavitud. Y cuando usted lo obligan a dar algo, lo están esclavizando. Usted tiene la libertad en Cristo de dar conforme a lo que propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Me está siguiendo acá? Usted dice cada primer día de la semana, dice Pablo, pongan aparte algo según hayan prosperado. Eso es generosidad voluntaria. La ofrenda en el nuevo pacto es voluntaria. Yo hablo de eso acá en el canal. Tengo un libro, un estudio sobre el diezmo, un video completo, creo que tengo más de uno, sobre el diezmo. Usted va a entender esa ciencia, ¿no? Es bueno ser generosos, pero es voluntario. Nadie le puede obligar a usted a darle a Dios lo que ellos dicen que usted le tiene que dar a Dios. Para nada. Usted en Cristo Jesús tiene la libertad de dar conforme a lo que usted proponga en su corazón. Sin obligación, amados. Con un corazón generoso porque usted quiere hacerlo, no porque alguien lo obligue. Punto. Bueno, eso lo estudiamos en otros lugares. Pero, bueno, hay evangelios diferentes. Podemos decir, ese famoso evangelio de la prosperidad moderno es un evangelio diferente. Todo lo que le hable a usted de algo que sea antropocéntrico, que ponga al hombre en el centro del mensaje. Toda iglesia que el domingo, todo el mensaje se trata de usted, de cómo tener una mejor vida ahora, de cómo prosperar así, cómo estar más feliz con tu mujer, o tener una mujer más joven, o tener qué sé yo, qué sé cuándo, y tener un mejor carro, y una mejor casa, y mejores zapatos, y mejor estima, y que todos te admiren, y que sea famoso. Todo ese montón de cosas que están basadas o poniendo al hombre en el centro del mensaje es falso. El evangelio de la gracia de Dios es cristocéntrico. Jesús es el centro del evangelio, es el centro del mensaje y lo vemos en las epístolas paulinas. Pero específicamente hoy que estamos estudiando Gálatas, nosotros lo vamos a ver aquí más y más en detalles. Que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos en cuanto a esto. ¿Sí? Pablo dice aquí, verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso lo vemos en todas partes en Latinoamérica. Por eso es tan importante que nosotros con celo santo prediquemos la gracia de Dios, que prediquemos el evangelio tal como está escrito, sin añadiduras. ¿Me está oyendo acá? El evangelio de la gracia de Dios. Verso 8. Mas si aún nosotros, Pablo está poniendo a él. En otras palabras, si yo vengo a predicarle a usted algo diferente a lo que ya le dije, ni me oiga. Dice aquí, sea anatema. Dice, mas si aún nosotros, es decir, el equipo. Acuérdense que al principio de la carta, Pablo dice aquí, él y los que están con él. Son los que están aquí enviando la carta. No, dice, mas si aún vosotros, Pablo siempre le da reconocimiento al equipo y eso es una característica, dicho sea de paso, de un buen líder. Un buen líder siempre le da crédito al equipo, siempre menciona al equipo, porque no estamos solos en esto, amados, no estamos en un vacuum. ¿Cómo se dice eso en español? No estamos en un vacío, estamos en un ministerio que es de más de una persona. Yo solo no podría hacer lo que hago. Necesitamos gente que oren por nosotros, que nos ayuden, los que trabajan con nosotros, los que laboran con nosotros, los que han laborado con nosotros en Latinoamérica. Así es como se hace la tarea. Pablo siempre resalta eso. Por eso dice aquí nosotros en plural. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, escuchen eso, para los que andan por ahí diciendo que se le aparecen ángeles. De hecho, hoy en día hemos regresado a eso. Y hay muchos por ahí que le dicen que se le aparecen ángeles y les hablan. Y luego andan diciendo una cantidad de disparates que no son bíblicos. Allá oía un predicador por allá en Oklahoma decir que se le apareció un ángel que era del tamaño del techo y que le dio unas directrices y le dijo algunas cosas que tenía que enseñar. Y muchas de las cosas que él está diciendo son falsa doctrina. Ese es un ángel que se le apareció, ¿verdad? Bueno, yo no creo que se le apareció ningún ángel nada, ¿verdad? Porque la mente puede rodar libremente a donde la persona carnalmente la deje, ¿no? Pero él le está diciendo aquí,
Si aún nosotros o un ángel del cielo, que venga del cielo, si viene un ángel del cielo predicando algo diferente a lo que yo le he predicado, dice, ¿sabe qué? O os anunciare otro evangelio, diga conmigo, otro evangelio. Por eso que aquí el subtítulo de esta sección, es otro evangelio, no hay otro evangelio. Aquí esto es una defensa del evangelio, como le dije anteriormente en lo que es el bosquejo ahí. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado o que os hemos anunciado. Pablo incluye a los otros, aunque él es el perito arquitecto. Él es la persona a quien Dios le levantó al tercer cielo, a quien Dios le reveló, le explicó la economía del nuevo pacto, en qué consiste el sacrificio de Cristo en la cruz, para qué murió Cristo. Pablo tiene una revelación clara. Él tuvo que ir a Jerusalén y explicárselo a los que estaban en Jerusalén. Eso lo vamos a tocar más adelante. ¿Sí? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. O sea, la palabra anatema se puede traducir como maldito. Es increíble cómo Pablo usa esta palabra en el texto más de una vez en este libro. ¿Sí? Hablando de Pedro, allá en el capítulo 2, cuando se enoja con Pedro, dice que era digno de condenar. Esto es peligroso, porque la Biblia dice que no hay ninguna condenación. Él mismo dice en el capítulo 8 de Romanos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No, él no está condenando a Pedro, pero dijo que sí era digno. No lo está condenando, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Para los que dicen que Pablo se contradice, no se contradice. Él no condenó a Pedro, pero dijo que era digno de condenar, se lo merecía. Algunos de ustedes, algunos de los que están aquí oyendo, yo pudiera decir, usted también es digno de condenar, pero el Señor no lo condenó. ¿Por qué? Por gracia. Esa es la gracia de Dios. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Dice aquí, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo otra vez está aquí, si usted se da cuenta, defendiendo su ministerio. Sí, Pablo es auténtico, es genuino, tiene que defenderlo porque venían gente de Jerusalén con otro mensaje. Y Pablo tiene que dejar claro, bien claro cómo están las cosas. Por eso él tiene que hablar de su ministerio y establecer el apostolado. Vamos a hablar algo del ministerio de Pablo en estos versículos que quedan del capítulo 1. Y antes de concluir hoy, para dejar esto bien claro, ¿sí? El ministerio, dígame que se está gozando, amados. Dígame usted que se está gozando ahí. Dígame en los comentarios. Si tiene alguna pregunta referente a lo que estoy diciendo, dígala ahí. Si tiene algún comentario, algo que añadir, algo que decir, algo que se me pasó, algo que usted quiera contribuir, dígalo ahí en los comentarios. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, dígala ahí. Amado, de hecho, si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo, amado, recuerde presionar la campanita. A veces se me olvida a mí decirle eso. Hay gente que me dice, amado, usted se lo olvida. Mire, porque no lo tengo en la mente, quizás no es lo más importante, pero suscríbase al canal, marque ahí la campanita esa para que le lleguen notificaciones cada vez que estamos haciendo nosotros videos nuevos, cada vez que tenemos un estudio en vivo, lo que sea. Sí, gloria a Jesús. Sí, vamos a ver aquí, dice aquí, mas os hago saber, verso 11, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire lo que está diciendo Pablo aquí. Lo que él predica, la gracia que él predica, él no fue a Jerusalén y la aprendió de los que eran allá, ni de los maestros, ni de Gamaliel, que era su maestro en la ley, nada de eso. A él el Señor se la reveló directamente. Dice aquí, por revelación. Dígalo conmigo ahí en el chat o en los comentarios. Diga conmigo, por revelación. Pablo recibió, escuche bien, el evangelio de la gracia por revelación de Jesucristo. Y aquí dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Para los que son judaizantes hoy en día, Pablo se salió del judaísmo. Escuche bien esto. Que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba.
Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era un judío, era fariseo, fue miembro del Sanedrín, del grupo más, ¿cómo se dice?, élite de lo que es el judaísmo, y nos lo dice en otros lugares. En otras palabras, él llevaba la religión, si alguien la llevaba bien era él, ¿verdad? Dice que sobremanera perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y en mi nación, dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Si alguien nos puede hablar del judaísmo, es Pablo. Y aquí Pablo habla de predestinación, habla de la elección de Dios en el verso 15. Hay tantos temas aquí, ¿no? Hay tanta doctrina aquí. Esta es una carta rica en doctrina. Escuche bien. Si usted quiere entender buena doctrina, si usted quiere entender el Evangelio de Dios, usted necesita estudiar la carta a los Gálatas. Todo lo que nosotros hemos hecho en este canal, en este ministerio, en las conferencias que hacemos fuera de aquí, físicamente en lugares, todo lo que hemos predicado por años, todo lo que usted ha entendido que nosotros predicamos, todo eso. Le voy a decir algo. El centro de todo lo que nosotros predicamos está en Gálatas. Está en Gálatas. El Señor me abrió los ojos, el entendimiento a mí en el libro de Gálatas. Yo estaba, le voy a dar mi testimonio rapidito por 2 segundos o 1 minuto y medio quizás, no sé. Yo estaba pastoreando, y esto llevo sirviendo a Dios por su gracia 40 y tantos años, ahorita no me recuerdo exactamente, eso que son 43 o 44, por ahí. Y cuando yo llevaba ya 20 años en el ministerio, tiempo completo, viajando, misiones, plantando iglesias, haciendo todo eso, yo predicaba, básicamente, todo lo que aprendí en el seminario. Yo fui a más de un seminario, por la gracia de Dios. Y predicaba el Evangelio, salvación, llamado a salvación, y las doctrinas básicas del cristianismo. Pero yo no tenía un entendimiento claro y profundo de la gracia de Dios. De hecho, me traía algunas cosas de la ley sin saberlo, porque así me lo enseñaron, y porque otras iglesias lo hacían, y porque todo el mundo lo hacía, y eso fue la manera en que me enseñaron. Y yo estaba enseñando una clase de historia de la iglesia, amados. Estaba joven todavía. A la iglesia nos reuníamos entre semanas, teníamos un instituto bíblico ahí también, y yo le enseñaba clases. En ese momento estaba dando una clase de historia de la iglesia y estaba estudiando el libro de Gálatas. Y fue aquí en el libro de Gálatas donde Dios me abrió los ojos del entendimiento, amado. Fue aquí donde por primera vez yo pude ver claramente de qué se trataba el Evangelio, o de qué se trata el Evangelio. Cuando claramente pude separar una cosa de la otra y darme cuenta dónde estaba la mezcla y dónde estaba yo predicando ley y no estaba predicando gracia. Y esto cambió mi vida. Tuve oposición. Porque al principio, cuando yo empecé a hablar estas cosas, los religiosos me cayeron arriba. Cuando estoy hablando de religiosos, no estoy hablando de gente. Cuando estoy hablando de religiosos, estoy hablando de gente legalista, más. Que para ellos es más importante cómo te ves y cómo. Y tu apariencia de piedad, como dice el texto, que lo que dice el texto. Y cuando yo empecé a hablar estas cosas con claridad, tuve oposición. Tuve oposición en la ciudad. Tuve pastores de la ciudad que se me opusieron. ¿Verdad? Pero bueno, yo seguí enseñando, y yo enseñé en la historia de la iglesia, hablé de la reforma, y cuando estaba estudiando la reforma empecé a entender de qué se trataba la reforma, de qué se trataba el mensaje de justificación por fe. Lo empecé a entender y lo empecé a predicar. A Dios gracias, ya han pasado 20 y pico de años de eso, de que mi vida tomó ese cambio. Lo doy gracias a Dios por eso, sí. Diga conmigo, cuando agradó, verso 15, pero cuando agradó, déjeme ir aligerando porque me están haciendo señas allá de que ya tengo que terminar. Pero mire, pero cuando agradó a Dios, diga cuando agradó a Dios, Él es el que está en control, Él es el que llama. Léase ahí Romanos 28, 8:28.
al 30. ¿Cuándo agradó a Dios? Romanos 8, versículo 28 al 30. Léaselo. ¿Cuándo agradó a Dios? Que me apartó desde el vientre de mi madre. Ahí está lo que es el ministerio, amados. Si Dios no te llama, estás perdiendo el tiempo. Dios solamente envía al que llama. Eso siempre lo he dicho, muchas veces lo he dicho. Dios llama, Dios prepara, Dios envía, Dios suple. Son 4 cosas. Esas 4 cosas no se pueden violar. Si Dios no te llamó, no importa cuánto te prepares, puedes tener 3 doctorados en filosofía, letras y teología. No te sirve de nada si no estás llamado. Si estás llamado y no te preparas, también tienes un problema porque no sabes con qué. No tienes herramientas en la mano. Y Dios te envía, y si Dios no te envía y te envía solo, tienes un problema, pero si Él te envía, Él te suple. Eso lo he dicho mucho. Cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Aquí está el llamado de Pablo específico. No consulté enseguida con carne y sangre, escuche bien, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Pablo no fue a consultar con ninguno. Él no fue a que Pedro le enseñara. Por eso es que viene el conflicto del capítulo 2. Él no fue a que Pedro le enseñara, ni Santiago. Más bien tiene una dificultad con algunas cosas que están haciendo Pedro y Santiago. Y también Juan, las columnas. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Se acuerda en Damasco lo que sucedió en Damasco? ¿Se acuerda de la conversión de Pablo que iba camino a Damasco? Fue a Arabia y volvió a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Me imagino que habrá pasado en esos 15 días. Más bien, no me imagino qué habrá pasado en esos 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Interesante, ¿no? Que no vi a ninguno de los apóstoles, pero sí vio a Jacobo. Jacobo no está en el grupo de los apóstoles, aunque era columna de la iglesia. Usted no lo ve en el grupo, ni en el grupo de los 12 apóstoles, ni lo ve tampoco en el apostolado a los gentiles paulinos, porque ahí solamente ve a una sola persona, que valga la redundancia. Dice el hermano del Señor. Otra cosa que Pablo nos da un detalle aquí, y es que nos confirma que este Jacob era hijo de María y José, que es el que escribe después la epístola. Es Santiago. Nosotros lo conocemos por Santiago. En inglés es James. Santiago escribe luego la epístola, que es la primera epístola que se escribe aproximadamente 15 años después de la crucifixión, y se la escribe a los judíos que habían sido dispersados a la circuncisión, no a los gentiles. Tiene mucho consejo de sabiduría, tiene muchas cosas lindas y buenas la epístola, pero si nosotros vamos a estudiar exactamente esto, tenemos que ver el destinatario, siempre ver el destinatario. Y usted esto le va a quedar más claro cuando nosotros estudiemos aquí lo que es el apostolado, la circuncisión y la incircuncisión. Pero bueno, aquí Pablo dice que los vio. Dice el verso 20, en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. ¿Se acuerda del mapa que le enseñé? Tarsos, el lugar donde Pablo nació, se pudiera pronunciar Tarsus. Está en la provincia de Cilicia. Pablo regresa allá. Sí. Acuérdense, Pablo hablaba y entendía la cultura local, y Pablo hablaba el griego de los helénico de esa época, que se hablaba mucho en esa región. Es más, cuando Pablo cita el Antiguo Testamento, Pablo cita una traducción que ya había sido traducida del hebreo al griego, y Pablo leía y citaba a veces primero en griego, aunque podía él leer y fluir a la perfección en el hebreo, pero lo hacía en el griego, sobre todo el griego koiné. El griego popular, Pablo lo dominaba a la perfección. Posiblemente tenía Pablo dominio sobre 5 idiomas, de acuerdo a lo que algunos han escrito. Yo hablé de eso el otro día en otro estudio. Era políglota.
Pablo. Era una persona estudiada, era erudito, era una persona que tenía una alta cultura. Dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Eso es buen testimonio. Era perseguidor y se convirtió en predicador de la misma fe que él perseguía antes, ¿sí? Y glorificaban a Dios en mí. Vamos a ver esto en Pablo mucho. El versículo 24, glorificaban a Dios en mí. Usted ve esta característica en el libro, ¿sí? En otros lugares, usted se da cuenta que Pablo usa el mismo tipo de lenguaje o frase. En el versículo 5 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está, a quien sea la gloria. De eso se trata el evangelio, amados, de glorificar a Dios, de que Dios sea glorificado. Él es glorificado en nuestra salvación. Él es glorificado en nuestro llamado. Él es glorificado en todo lo que hacemos. Él debe ser glorificado en todo lo que hacemos. Y si la gloria se la lleva el hombre, entonces eso desagrada a Dios. ¿Sí? Bueno, seguimos acá en el texto y dice, vamos otra vez a las regiones de Cilicia. Dice que no era conocido de las iglesias, solamente a quienes perseguía y glorificaban a Dios en mí. En otras palabras, que ahora era predicador de aquellos a quien perseguía. ¿Sí? Ese es el final del capítulo 1. En el capítulo 2, y eso lo vamos a dejar para la próxima sesión, pero déjeme adelantarle algo muy importante. Vamos a comenzar entonces a hablar de exactamente en qué consiste el apostolado. Usted necesita saber eso porque usted está bajo el apostolado paulino. Él es su apóstol. Su apóstol es Pablo. Su apóstol no es Juan ni Pedro, aquellos que se hacen llamar apóstoles en Latinoamérica. Eso no son nada. Su apóstol es Pablo. Ahora escuche bien esto. La gracia del apostolado está ahí, en lo que él escribe. Entonces nosotros vamos a ver eso, pero aquí, acuérdense que en el antiguo capítulo y versículo no existían. Esto es una carta, amados. Entonces, del versículo 24 al versículo 1 del capítulo 2 hay una continuación. Y usted dice aquí, glorifican a Dios en mí, y luego dice después, en otras palabras, que continúa la idea, continúa lo que está diciendo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bueno, ese es el capítulo 2 que lo vamos a tocar en la próxima sesión. Si le emociona esto, si le bendice lo que estamos haciendo, amado, déjeme saber y suscríbase al canal. Aquí le voy a dejar más material y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Bendigo su vida. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.